Imagina ser un soldado romano. Has visto sangre, guerras y muerte. Has marchado miles de kilómetros con una armadura pesada, bajo el sol, abrasador, no temes fácilmente. Y sin embargo, una noche, mientras estás de guardia, levantas la vista al cielo y ves un ejército marchando entre las nubes, y no son sombras, no son luces extrañas, es un ejército completo. Puedes distinguir las formaciones, los escudos, los estandartes, y de repente escuchas el sonido inconfundible de la guerra. Esto no es una leyenda medieval, ni un mito moderno. Es un episodio real, registrado por los historiadores más rigurosos de la antigua Roma, y hoy vamos a adentrarnos en uno de los enigmas más inquietantes de la antigüedad, el ejército fantasma visto por los romanos. Para entender este misterio, primero tenemos que entender a Roma. Los romanos no eran un pueblo crédulo, eran ingenieros, estrategas, juristas, construyeron carreteras, acueductos y ciudades que, 2000 años después, aún siguen en pie. Su imperio no se levantó sobre supersticiones, sino sobre disciplina, pragmatismo y una lógica aplastante. Y aún así, cuando algo extraordinario ocurría, algo que no podían explicar, lo registraban con extremo cuidado y seriedad. Los romanos creían en los prodigios, señales fuera de lo normal que podían ser advertencias de los dioses. No las ignoraban, las investigaban, las debatían en el Senado y, si era necesario, actuaban para aplacar la ira divina. El relato que nos ocupa hoy aparece en varias fuentes antiguas, entre ellas las de Tito Livio, uno de los historiadores más respetados y metódicos de Roma. También lo menciona Plinio el Viejo, un hombre obsesionado con catalogar la realidad, no con inventar historias, y lo recopiló Julio Obsecuente, quien dedicó su obra a documentar sucesos extraordinarios que eran considerados hechos reales por sus contemporáneos, y todos ellos coinciden en algo absolutamente inquietante. En el siglo II a.C., en las regiones del norte de Italia y lo que se conocía como la Galia Cisalpina, múltiples testigos afirmaron haber visto algo imposible. No en sueños, no fueron visiones individuales, fueron ciudades enteras, regiones completas, las que presenciaron el fenómeno. En el cielo, sobre sus cabezas, aparecieron ejércitos completos. Según los relatos, se distinguían claramente soldados armados marchando en formación. Algunos textos hablan de estandartes ondeando al viento, de escudos que brillaban con la luz del sol o de la luna. Otros describen algo aún más perturbador: dos ejércitos enteros luchando entre las nubes, una batalla celestial en toda regla. Pero lo más escalofriante es que no solo se veían, también se oían. Testigos de diferentes lugares reportaron el sonido de trompetas de guerra, el choque inconfundible del metal de las espadas contra los escudos y gritos lejanos, como si una batalla real se estuviera librando justo sobre la cabeza de los hombres. El fenómeno duraba varios minutos, a veces incluso más tiempo, y luego, tan misteriosamente como había aparecido, simplemente se desvanecía, sin dejar rastro. Para los romanos, aquello no era una simple curiosidad, era una señal grave, un portento de primer orden. El Senado fue informado de inmediato, se consultó a los augures, los sacerdotes especializados en interpretar la voluntad divina a través de las señales. Se ordenaron rituales de expiación en toda la ciudad. Se realizaron sacrificios públicos para calmar a los dioses. Roma actuaba porque temía profundamente lo que aquel ejército fantasma pudiera anunciar. Y lo inquietante es que poco tiempo después, las predicciones parecieron cumplirse. Estallaron guerras devastadoras, Roma sufrió derrotas inesperadas y se sumió en profundas crisis políticas y sociales. Para muchos, el presagio del cielo se había hecho realidad en la tierra. Pero aquí es donde surge la gran pregunta para nosotros, 2000 años después: ¿qué vieron realmente? Desde una perspectiva moderna, se han propuesto varias explicaciones científicas para intentar resolver este misterio. Una de las más aceptadas es la de los fenómenos atmosféricos. En condiciones muy concretas de temperatura y humedad, se producen espejismos complejos conocidos como fata morgana. Estos espejismos pueden proyectar imágenes de objetos que se encuentran muy lejos, incluso más allá del horizonte, en el cielo. Las imágenes aparecen distorsionadas, magnificadas y en una posición elevada. Teóricamente, un ejército real marchando a decenas o cientos de kilómetros de distancia podría haber sido reflejado en las nubes. La luz lo habría amplificado, convirtiéndolo en una visión gigantesca y aterradora en el firmamento. Sin embargo, esta explicación tiene serios problemas. Los relatos romanos son muy específicos. Hablan de ejércitos en el cielo, no de reflejos borrosos
o temblorosos en el horizonte. Describen movimientos coordinados, formaciones de batalla claras, combates entre dos fuerzas y, lo más importante, la Fata Morgana no explica los sonidos. Como un espejismo óptico podría producir el estruendo de una batalla. Además, ¿cómo explicar que el fenómeno se repitiera en diferentes lugares y momentos, visto por miles de personas? Otra hipótesis es la de la sugestión colectiva o histeria masiva. En una época de guerras constantes, con la amenaza de invasiones siempre presente, el miedo colectivo podía distorsionar la percepción de la gente. Las nubes, con sus formas caprichosas, podían parecer soldados. El silbido del viento entre las montañas podría sonar como gritos de guerra. La mente humana, predispuesta por el pánico, completaría los detalles, creando una visión compartida que en realidad no estaba allí. Pero de nuevo, algo fundamental no encaja. No estamos hablando de campesinos supersticiosos y asustados. Los testigos incluían legionarios veteranos, hombres endurecidos por la guerra, magistrados, ciudadanos, romanos, educados y pragmáticos, personas que sabían perfectamente cómo sonaba y cómo se veía una batalla, porque habían estado en ellas. Es difícil creer que miles de personas, incluyendo a los soldados más experimentados del mundo, pudieran ser víctimas de una alucinación tan detallada y consistente. También se ha hablado de efectos acústicos naturales. El viento, en ciertas condiciones topográficas, puede transportar sonidos a distancias increíbles. Tormentas eléctricas lejanas pueden producir estruendos secos y metálicos, similares al choque de armas. Pero, ¿podría esto explicar el sonido específico de trompetas de guerra o gritos humanos? Y sobre todo, ¿cómo explicar la combinación simultánea de estas visiones y sonidos tan específicos? Ninguna explicación científica, por sí sola, logra encajar todas las piezas del rompecabezas. Y aquí es donde el misterio se vuelve realmente profundo. Lo más perturbador no es solo lo que se vio, sino quién lo registró. Historiadores como Tito Livio no escriben como cuentacuentos. Son meticulosos, sobrios, casi clínicos en sus descripciones. Cuando mencionan estos hechos, no los adornan con detalles fantásticos. Simplemente los anotan como parte de la realidad de su tiempo, como un suceso más que merecía ser documentado para la posteridad. Y aquí aparece la pregunta que nos incomoda a todos, la que nos pone la piel de gallina. ¿Y si no fue un error? ¿Y si no fue una ilusión óptica ni una histeria colectiva? A lo largo de la historia, en diferentes culturas y épocas, existen relatos sorprendentemente similares. Ejércitos fantasma vistos antes de grandes batallas, como en la batalla de Edge Hill, en la Guerra Civil Inglesa. Soldados espectrales apareciendo como presagio de muerte o desastre. Desde la antigüedad hasta la Edad Media y más allá, el fenómeno se repite. Tal vez no eran fantasmas en el sentido tradicional, tal vez no eran dioses enviando mensaje, tal vez eran advertencias, ecos de eventos futuros o pasados impresos de alguna manera en el tejido de la realidad. O tal vez, y esta es una idea fascinante, simplemente existen fenómenos en la naturaleza que aún no comprendemos en absoluto. Manifestaciones físicas, ópticas y acústicas, capaces de engañar incluso a las mentes más entrenadas y escépticas del mundo. Los romanos miraron al cielo y vieron guerra. Nosotros miramos a su pasado y vemos un misterio que perdura. Un ejército sin huellas, sin tumbas, sin una historia oficial, pero que fue registrado con la seriedad de un hecho incontestable, porque a veces la historia no nos habla de certezas, sino de preguntas que siguen marchando, como aquel ejército silencioso entre las nubes del tiempo. Gracias por acompañarme en este viaje por lo oculto y lo sorprendente. Si te apasionan los enigmas históricos que desafían la lógica y te hacen cuestionar lo que creemos saber, suscríbete a este canal y activa la campana para no perderte ninguna investigación. Aquí, incluso el pasado más remoto todavía guarda secretos.